Dios me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Vamos a mirar hoy una historia hermosa. Hermosa. Fíjense que una de las cosas siempre me ha gustado a mí durante mi caminar, desde que Dios tocó mi vida, ser muy gritón. O sea, alabar al Señor con todo mi corazón, con fuerza. Y no quiere decir que el Señor no oye. Él oye. Pero a Él le gusta que los hijos le clamemos. Porque creo que a todos nos dio un potencial tremendo para alabarle y bendecir su nombre. ¿Que no? Bueno, vamos a ir a uno de estos gritones también. Vamos al capítulo 17 de San Lucas y vamos a leer del versículo 11 enseguida. Curación de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse. Siempre que leemos esta escritura, al menos por mi parte, me deja un sabor amarguito. Un sabor amargo porque veo la bondad de Dios bien grande. La bondad del Señor. Fueron sanados 10 leprosos, pero solamente uno regresó a darle gloria al Señor. ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Dónde estaban? Se fueron a pescar, se fueron a divertirse de vuelta. Lo cierto es que los leprosos en ese tiempo, por ley, según Levíticos, eran hombres manchados, hombres impuros. No podían participar, por supuesto, en los eventos del templo. Tenían que estar lejos de la sociedad, apartados, viviendo fuera. Era muy duro para estos pobres hombres. Pero aquí nos encontramos a estos hombres, según nos dice aquí la escritura, que aquí nos dice que era un samaritano, nos dice Jesús. Lo que quiere decir que los otros 9 eran judíos. Bíblicamente vemos que los samaritanos no se llevan entre sí con los judíos. No se llevan. Pero estos leprosos estaban juntos. El samaritano andaba junto con los leprosos judíos. Por ahí vemos que cuando hay una catástrofe natural, un terremoto, vemos que se junta la gente. Cuando hay un tornado, vamos a hablar aquí, cuando hay un tornado aquí en Texas, en Oklahoma, en otros de los estados de la Unión Americana, vemos a los negritos, a los blanquitos, a los mexicanitos, a los hispanos, puertorriqueños, hondureños, lo que sea, a los amarillitos, a los cafecitos. Vemos a todos juntos. Se solidarizan uno al otro para ayudarse y como que ahí se olvidan de las diferencias, de los prejuicios raciales, ahí se olvidan. Ese fue el caso de los leprosos también.
Pero también se dice que por ahí cuando hay una inundación, los animales buscan los lugares altos, animal salvaje, animal domesticado, quien sea, o animal de garras feroces, o animalitos dóciles, por decirlo así, o sea que no son carnívoros, y no se atacan el uno al otro, mientras están allá en lo seguro. Y yo creo, ¿verdad?, que hay mucha enseñanza para nosotros. De cierta manera, los leprosos judíos se habían unido con el samaritano cuando no debían de unirse con los samaritanos. Pero al final ellos estaban leprosos, estaban impuros. Pero según parece ser, cuando son sanados los 10, como que ahí empezó otra vez la diferencia racial. Abandonan al samaritano, porque yo pienso que el samaritano le ha de haber dicho, oye, fuimos sanados, vamos a darle gloria a aquel que nos sanó. Yo pienso que él les ha de haber dicho, ya tú vete, nosotros cumplimos con la ley, vamos y nos vamos a presentar a los sacerdotes y pues nos vamos a ir a nuestra vida diaria, porque ahora volvemos a la sociedad, porque antes no podíamos estar, estaban fuera los leprosos, no tenían parte con la sociedad. Ellos se fueron a llevar su vida regular como la habían llevado siempre. Pero este samaritano, este extranjero, vino a darle gloria al Señor. Hecho curioso, mis hermanos. Bueno, no curioso, pero por eso el Señor dijo muy claro en las Santas Escrituras que más pronto vendrían las prostitutas y los publicanos, antes que la gente que se creía, entre comillas, que se creía muy santa, muy religiosa. Lo que yo veo aquí es la ingratitud de estos 9 hombres, la ingratitud. ¿Qué tal vamos con gratitud nosotros, mis hermanos? ¿Qué tal somos nosotros? ¿Somos ingratos o somos creyentes que hemos reconocido la bondad de Dios? Hemos reconocido las circunstancias buenas, los momentos, los eventos buenos que hemos pasado. ¿Lo hemos reconocido? ¿Hay gratitud en nosotros, en nuestro corazón? Me pongo a pensar en la gratitud que debemos de tener con nuestros padres, ya que ellos velaron por nosotros, se desvelaron por nosotros, se quitaba el papá la comida del bocado de la boca para dárselo al hijo, a la hija, luchó por llevarlos adelante. Pero ¿qué tal si los hubiera abandonado un ratito, el papá y la mamá al hijo? Pues irremediablemente va a morir. Lo cierto es que el papá y la mamá, estoy hablando de los papás que comprenden, ¿verdad? Porque yo sé que algunos abandonan, no estoy hablando de esa clase. Estoy hablando de los que hacen bien el papel de padres. Entonces vemos que el hijo está endeudado, la hija está endeudada, por decirlo así. ¿Con qué puede pagarle al papá y a la mamá? Bueno, amor con amor se paga, se dice por ahí. Pero ciertamente que debemos de ser agradecidos con nuestros padres. Porque creo que esta escritura nos enseña muchas cosas a ser agradecidos. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, me vine con un dolor fuerte en mi corazón. No había mucha comunicación entre papá y yo. Había algo. Y me vine huyendo, por decirlo así. En esos mismos tiempos, Dios toca mi vida. Después de haber vivido una vida mala, por supuesto. Dios toca mi vida y entonces yo deseaba ver a mis padres
deseaba verlos, agarrarlos y llenarlos de besos a mi papá y a mi mamá. Y dije, no puedo hacerlo, no están aquí, pero bueno, amaré a las señoras, a los señores como si fueran mis padres, a los creyentes de más edad. Vengo de una familia, y no es para vociferar, ni para levantarme el cuello, ni nada de eso, sino más bien simplemente quiero platicar poquito de lo que fui yo, de lo que soy ahora. Ni mucho mejor ni menos que los demás. Ni comparándome con ninguno con la generosidad de alguien más, sino simplemente diciendo lo que soy yo. Porque yo creo que Dios nos hizo especiales a cada uno. El Señor siempre puso en mi corazón de ayudar a mis padres. Eso lo traemos de antaño. Siempre se nos inculcó eso. Tener un respeto hacia nuestros padres, amarles y ayudarles. Y ese fue el hecho mío. Gracias a Dios que en las culturas hispanas, puede ser que en otras culturas también la hay, en la que los hijos se independizan más tarde, ¿verdad? Que los hispanos, más que otras razas, ¿verdad? Quedan más en la casa más tiempo. O si nos alejamos, como que ya tenemos la tendencia de ayudar a nuestros padres, estemos lejos. Y ese fue el caso mío. No nomás el mío, pero de mis hermanos. Siempre ayudaran a nuestros padres a que tuvieran en abundancia, ya que nosotros la teníamos aquí. Les compramos de todo allá en México. De todo. De todo. Me acuerdo que me decía mamá, hijo, yo creo que es hora de que juntes para cuando te cases. Pues mi novia tenía, yo en ese tiempo. Y le digo, no, ya llegará el momento. Ya llegará el momento cuando lo necesite. Y ciertamente, ¿verdad? Me acuerdo que a mí me importaba poco el dinero que ganaba. Me quedaba solamente con lo suficiente para sobrevivir, pagar la renta de mi apartamento, lavar los poquitos pantalones que tenía. Y por lo demás lo distribuía. ¿Por qué? Estaba agradecido con Dios. Había recibido de Dios lo que jamás me había dado a alguien. Lo que jamás me había dado a alguien. Me acuerdo cuando mi madre me dijo, le dije yo más bien a mi madre, oye, ¿sabes de que creo que ya por allá ando volando bajo y creo que me voy a casar? Entonces ahora sí preocúpese. Mi Señor me bendijo bastante. Ya lo he platicado otras veces, pero vale la pena decirlo de vuelta. Me bendijo tanto el Señor en ese tiempo, nos bendijo, que hasta nuestros hermanos en la fe nos regalaron dinero hasta para irnos a la luna de miel. No muy lejos, pero fuimos a la playa. Una bendición grande. El Señor me abrió puertas, como las que no se imaginan. Me abrió puertas. Económicamente me abrió puertas. Me abrió puertas en mi trabajo para poder participar en la obra de Dios. Me abrió, como ustedes no se imaginan, las puertas. He llegado a ser un hombre agradecido con Dios. Por todas las circunstancias por las que he pasado, he visto que Dios me ha bendecido. Y qué bueno. Les animo a que no sean ingratos con sus padres. Que se acuerden de ellos. Hay mucho que agradecerles. Enséñenle a sus hijos la gratitud. Creo que el samaritano, aún siendo extranjero, le enseñaron lo que es una gratitud. Creo que a los judíos no les enseñaron muy bien, o no lo asimilaron ellos tampoco. ¿Qué hay de nuestros semejantes? ¿Hemos sido agradecidos con nuestros semejantes? ¿Pero por qué? Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Hemos recibido ayuda de unos de los otros. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Quizá tengas que agradecerle
¿A tu patrón? Quizás te has olvidado de agradecerle. ¿A tu maestro? ¿A tu doctor? ¿A tu pastor? ¿A un amigo que te dio la mano? Quizás te has olvidado de ser agradecido con ellos. No sean desagradecidos, mis hermanos. Tengan siempre presente que Dios es bastante bueno y que Él mueve todos tus contornos, los mueve para que seas bendecido. Y que no nos olvidemos de la gratitud. Un hombre con gratitud tiene paz, hermano. Un hombre con gratitud no le falta nada porque tiene a Cristo. Y lo demás es secundario. Un hombre con gratitud, hermano, se le nota. Un hombre con gratitud no es mezquino. Un hombre con gratitud es valiente. Un hombre con gratitud no busca sus propios anhelos. Y veo yo, ¿verdad?, la grandeza de mi Señor. Yo tengo presente siempre a aquellos que me han dado la mano, aquellos que me han brindado su mano, aquellos que me han brindado su amor, aquellos que le brindan el amor a la iglesia. Siempre ha estado en mi pensamiento y no los dejo. Yo pido mucho por ellos y trato de cualquier manera de agradarles. Sean así, mis hermanos, porque esto viene de Dios. ¿Qué tal con Jesús? ¿Qué tal con Dios? ¿Hemos sido agradecidos? Dios nos ha dado todo. Nos dio la vida. Nos dio una nueva vida. Le hemos pedido, Señor, bendíceme. Bendíceme en esta situación. Bendíceme en esta otra situación. Señor, mira, ya no puedo. Ayúdame, por favor, en esto. Y Dios, que es misericordioso y compasivo y bueno, nos ha bendecido. Hemos retornado, mis hermanos, lo que el Señor nos ha dado, que retorne en gracias, en agradecimiento, o nos hemos ido como los 9 leprosos y solamente uno regresó. ¿Cómo hemos sido, mis hermanos? Yo siento firmemente, mis hermanos, siento muy fuerte en mi corazón que Dios directamente te está hablando a tu corazón en esta mañana de que tengas gratitud con Él. Que tengas gratitud con lo que ha hecho en tu vida. Por Él existes. Por Él tienes lo que tienes. Por Él te mueves. Si no fuera por Él, no estuvieras. Soplaría y ya no existieras. Lo tienes todo por Él. Gratitud, dice el Señor. No se me olvida, y esta palabra siempre lo digo. El Señor siempre me ha dicho, Francisco, como tuve misericordia de ti, ten misericordia de los demás. Eso es ser agradecido, tener gratitud. Tener gratitud. Podríamos hablar de este tema enormemente, mucho podríamos hablar sobre este tema. Lo que sí veo en las Santas Escrituras, que los tipos que han sido agradecidos han tenido siempre el favor de Dios. ¿Por qué? Todo viene de Él. Y de nosotros debe de salir también una buena respuesta. Una buena respuesta. El Salmo 103, voy a poner los versículos primeros. Versículo 2 dice, bendice al Señor, alma mía. ¿Sabe lo que quiere decir el Señor? Dueño. Pero también quiere decir Yahvé. Como le mencionaban los judíos, le mencionan los judíos. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y sigue, ¿verdad? Más que quería nomás decir eso. El que corona mi vida de ternura y de amor.
el que no cuenta mis iniquidades, el que me perdona, el que me bendice, el que me ayuda. A ese Dios pertenecemos. De cierta manera, el leproso el samaritano, llegó y le dijo: Señor, gracias Señor. Este hombre creo que es de los que había gritado más. Dice que le gritó a alta voz y parado de aquí como a 50 metros, según una autoridad lo dice, no podían acercarse más a la gente, según a una distancia de 50 metros. ¿Qué tal aquel que no le gusta hablar fuerte? ¿Qué tal aquel que no le gusta gritar? ¿O el que es muy calladito? Si va a quedar callado, que le piquen a ver si no grita. Lo cierto es que yo creo que el samaritano fue el que gritó: Señor, ten compasión de nosotros. Pero se fijan ustedes que el Señor sanó al que iba a ser salvo y sanó también a los otros que no iban a ser salvos. ¿Se fijaron en eso? Que Dios es bastante bueno. Porque muchas veces decimos: el Señor sana porque la persona tiene fe. ¿Ustedes piensan que ellos tenían fe? No tenían fe, no tenían nada de fe. Al menos el extranjero yo creo que sí tenía algo, pero los otros no. Pero ahí fue la bondad de Dios. A veces somos agarrados, ¿verdad?, en nuestros acertijos. ¿Por qué? Porque pensamos que así debe de ser o de esta manera, pero lo cierto es que sabemos que la bondad de Dios es inmensa. Él es Dios, Él es omnisciente, Él sabía que le iban a negar, Él sabía que no iban a regresar antes de sanarlos, porque Él es Dios. Pero sabía que uno iba a regresar. Y aquel que le había pedido a grandes voces por ser sanado, a grande voz iba a venir a alabarle. ¿Es lo que dice la Escritura? No, que llegó a grande voz, alabándole y adorándole, y se postró rostro en tierra. Eso es ser agradecido, eso es reconocer la bondad, pero también a reconocer la grandeza del Dios vivo. Amén. Me estuvo confirmando y diciéndome el Señor anoche: no porque vas a predicar sobre este tema, no creas que es algo pasajero, Francisco. Es algo que debe estar en tu vida siempre y en cada momento. No es que te preparas solamente para este domingo, no, sino que es para que lo pongas en práctica en cada uno de tus eventos y que nunca se te olvide la misericordia que hice por ti. Que nunca se te olvide, mi hermano, que nunca se te olvide, porque cuando nos olvidamos, mis hermanos, nos atrofiamos. Cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, de lo que Él hizo por nosotros, nos atrofiamos y después nos sentimos mal. Después no tenemos paz. Después nadie nos para, pero no para las cosas de Dios, ¿verdad?, sino para las cosas del mundo. Nos atrofiamos. ¿Por qué? Porque no fuimos agradecidos. Y dice el Señor: adelante, no olvides los beneficios recibidos, no los olvides ninguno. Porque si vives, vives por Él. Si vivimos, vivimos por Él, mis hermanos. Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. Pongan en práctica lo que han oído y van a vivir. Se los garantizo. De lo contrario, no quiero eso, y ni Dios lo quiere. Van a andar corriendo como los otros 9 leprosos. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Pues yo pienso que se fueron a la sociedad a hacer lo que, ojalá que se hayan arrepentido. Pero al menos sabemos que el leproso, el samaritano, no solamente fue sano de su cuerpo. Dios le dio sanidad, Jesús le dio sanidad, pero de pasada le dio lo más importante que un hombre puede tener. Le dio la salvación, porque es lo que dice aquí.
le perdonó el pecado, le sanó, lo salvó, mis hermanos. Y se habla de este samaritano hasta hoy en día. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y vamos adelante. No es tarde, porque para ser agradecidos puede ser desde hoy, en este momento. Y vayan adelante. Y el Señor me los bendiga bastante, ¿eh? Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.